cómo lo hicimos y los temas que tocamos y lo que la gente dijo y lo que le está sirviendo a todo el mundo, ¿no? La idea es esa. Yo lo que quiero es que guarden la información, la puedan utilizar en un momento dado y no quiero cargarlo tanto de trabajo. Así que preparen, hagan una presentación. Si en la presentación ustedes ocupan video, úsenlo. No hay ningún problema. Es su presentación. Ahora, otro compañero les va a proyectar la presentación en pantalla completa en la videoconferencia si usted no tiene computadora, ¿eh? Porque también le va a ser difícil hacerlo desde un teléfono, ¿ya? Aunque todo es posible en esta vida, ¿verdad? Pero sí, lo que me interesa es que ustedes hagan la presentación el día que les toca y el orden que tenemos aquí. Por ejemplo, el grupo número 1 va a dar ese día, el día 29, será solo para el grupo 1. Cada uno de ustedes tiene por lo menos máximo 10 minutos para ir dando su presentación. Terminado el día 29, nos vamos hasta el 1 de octubre, que le toca al grupo 2. Y nos vamos después hasta el 6 de octubre, que le toca al grupo 3. ¿Ya? Ese día, solamente el día que estamos diciendo aquí, van a exponer todos los del grupo 1. El día 1 de octubre van a exponer solo los del grupo 2 y en el orden que está ahí. ¿Ya? Primero va la bipolaridad, después la esquizofrenia, de ahí Alzheimer, de ahí neurosis, de ahí ansiedad, de ahí los trastornos del sueño y los trastornos de agorafobia. ¿Ya? Y así vamos a ir. Ahora, ¿dónde puedo buscar toda la información? Mire, todo está en internet. Métase a Google y ponga esquizofrenia y le van a aparecer una cantidad exagerada de información. Escoja la información que necesite y prepare sus diapositivas o prepare su presentación. En el supuesto caso que usted no pueda hacer ¿cómo se llama? Diapositivas o lo que sea, pues haga su presentación a como pueda. Pues. El día ese, pues ponga la cámara de su computadora y dirija la clase desde ahí. Si quiere usar un rotafolio, si quiere usar cartulina, ese es su problema. No voy a ponerle ningún reparo a eso. La creatividad ante todo y el utilizar los recursos tecnológicos que tenemos a la mano, esa es una de las cuestiones importantes. Y la calidad de información. ¿Estamos claros? ¿O hay preguntas todavía sobre esto? Claro, claro. Sí, ¿Sí? claro. Vaya, que me alegra, pues entonces estamos bien en ese aspecto. Voy a quitar esto entonces para ponerles la presentación del día de hoy que vamos a tener. Ah, bien. El día de hoy vamos a trabajar sobre las características psicológicas y etapas del desarrollo humano. Esto es prácticamente algunas características propias de todos los seres humanos desde el momento en que nosotros nacemos, pasamos a la niñez, después a la adolescencia, después a la adultez, la edad madura, la vejez y hasta que nos morimos, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre ello en el sentido, pues, de que conozcamos algunas características propias de cada una de las etapas del desarrollo humano. Entonces, ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Por favor, no olviden poner su nombre en el chat para tener el control de asistencia. Por favorcito, vayan poniéndolo para que quede ahí en evidencia que ustedes estuvieron en clase. Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a hablar primero del infante, ¿verdad? La infancia, esa es una etapa que corresponde desde que tú naces, desde el primer año de vida, hasta los 11, 12 años. Y esta se subdivide en algunos periodos que voy a mencionar. Por ejemplo, está la fase infantil, que va desde el nacimiento hasta los 12 meses de edad. Eso quiere decir a un año de vida. Las características propias de ese año de vida es las que vamos a comentar. Luego viene ya la primera infancia, que no sé, no, no sé qué dice. Permítame un segundito.
Bien, perdón la interrupción, pero estaban preguntándome algo que era urgente. La primera infancia, que comprende desde 1 año hasta los 3 años de edad. La segunda infancia, que comprende desde los 3 a los 6, 7 años de edad. Y está la tercera infancia, que comprende las edades de los 7 a los 11, 12 años de edad. Si ustedes se fijan, esto trae una secuencia, ¿no? Del 0, desde el nacimiento hasta los 12 meses, ese es 1 año de vida, ¿no? De ahí, la siguiente periodo comienza con 1 año de vida hasta los 3 años de vida. De ahí, la segunda infancia comprende desde los 3 años hasta los 7 años. Y la última desde los 7 años hasta los 12 años. ¿Qué quiere decir? Cada etapa tiene una correlación, desde que naciste hasta la que tiene ya 12 años. Y cada una lleva un periodo de duración. ¿Por qué? Porque en cada una de ellas hay características que son propias de cada etapa del desarrollo que la persona está viviendo. Bien, vamos a hablar ahora acerca de lo que es la fase infantil. Esa fase infantil estamos diciendo de que corresponde desde que tú naces hasta los 12 meses. ¿Sí? Hay una característica bien importante. Hay una indiferenciación global entre el ser y el medio. ¿Por qué? Porque el niño, el bebé, no tiene ni presente, ni pasado, ni futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene información en su cabeza todavía. O sea, ustedes saben bien que nosotros vamos recolectando información a través de la sensación, a través de los 5 sentidos que nosotros tenemos. Vamos recolectando información que luego la vamos guardando en nuestro CPU personal, que es la memoria, ¿verdad? Y luego la utilizamos cuando ya logramos ponerle lo que se llama la percepción, que es donde se interpreta todo aquel estímulo que entra a nuestra cabeza. En cambio, el bebé tiene ese problema. Todo está en una gran confusión entre lo subjetivo y la objetividad, ¿verdad? Él no conoce nada, ¿verdad? Toda actividad psíquica, dice, pues depende de su sensibilidad orgánica. ¿Qué quiere decir? Si tiene dolor, llora de una forma. Si tiene hambre, llora de otra forma. Si está incómodo en la cama, llora de otra forma. Que está sucio del 1 o del 2, pues llora de otra forma. Si tiene algún problema de postura dentro de la cama, que ya no quiere estar en esa posición, llora de otra forma. Entonces, las madres tienen una gran característica. Ellas conocen perfectamente el llanto de su hijo, ¿eh? O de su hija. Ellas son tan capaces, que es algo ya nato, pues ellas ya nacieron así, con ese talento de descubrir eso y de conocer eso, de que pueden haber, en una sala cuna pueden haber 10, 15 niños y ellos van a reconocer inmediatamente cuál es el de ellas, ¿verdad? Por el llanto que el niño pueda tener. Esa es una manera que el niño tiene de comunicarse con su madre para cubrir sus necesidades básicas en ese momento, ¿no? Que pueden ser pues de limpieza, pueden ser de postura, pueden ser de hambre, pueden ser de dolor. Cualquier cosa que el niño quiera manifestar, lo manifiesta con el llanto. Decía anteriormente que los niños no tienen ni presente, ni pasado, ni futuro. ¿Por qué? Porque no hay información registrada en su cabeza todavía. Cuando ellos entran al mundo que ellos conocen, es simplemente lo que estaba dentro del vientre materno, ¿no? Es el mundo que ellos conocen. La información que les llegaba eran simplemente emociones que a lo mejor su madre le proyectaba, si eran de alegría, de tristeza, hasta ahí nomás, pero no conocía nada más, solamente las experimentaba porque su madre las experimentaba y ellos estaban conectados a través del cordón umbilical. Entonces también ahí esa es la cuestión, que ellos van a empezar a recolectar información cuando ya aparecen en el mundo, cuando ya nacen. Desde el momento del nacimiento comienza el periodo de aprendizaje, empiezan a aprender de todo, empiezan a recolectar información, la cual se va guardando en su cerebro, ¿no? Ya está eso organizado de esa manera. El desenmarañamiento, dice, de la experiencia, es decir, cuando el niño puede ensanchar y afinar el universo de experiencias mediante el empleo de las manos al caminar y en el lenguaje. Por ejemplo, miren, los bebitos simplemente cuando ya los ponen en la cuna están quietos, ¿verdad?
están quietos y no se inmutan ante nada, si les llama la atención algo, lo siguen con la vista, siempre y cuando el alcance visual que tengan en ese momento sea el idóneo, ¿no? Si está la distancia que debería ser, porque también tienen visión bastante corta que no se ha desarrollado. Entonces el niño empieza a descubrir que también tiene algunas cosas en su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cuando le dan de comer, él identifica inmediatamente el pezón de su mamá y empieza a succionar como un reflejo. O sea, no es algo que al niño se le fue preparando. Mire, hijo, usted va a hacer el curso básico de cómo mamar, ¿verdad? De cómo succionar. Y luego va a pasar a mamar 2 y mamar 3. Y eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Simplemente es algo que es instintivo. El niño prácticamente esa es una especie de reflejo y él empieza a succionar y empieza a encontrar pues la leche materna, ¿no? Que es la mejor del mundo. Y entonces así comienza la cuestión con el niño. Entonces él empieza a descubrir cosas, ¿verdad? Y de repente, si está libre de sus manos, si está libre de sus movimientos, de repente ve que pasa una mano enfrente de él, ¿verdad? Y descubre que él tiene mano, ¿verdad? Y dice, uy, ahí está la mano, eso es una mano. Y empieza a ver la mano como algo que es parte de lo que está cerca de su cuerpo, no lo relaciona todavía directamente con su cuerpo. Luego encuentra que la mano tiene un dedo que es más gordo y que se parece al pezón de su mamá. Entonces empieza a meterse el dedo gordo en la boca y empieza a succionar como que estuviera mamando. Luego se da cuenta que hay otra mano por ahí que anda volando, que se atraviesa cada rato por donde él está, ¿verdad? Y entonces la descubre también y empieza también a meterse el dedo gordo de la mano izquierda y la mano derecha. Y es cuando nosotros vemos al bebé que tiene los 2 dedos gordos dentro de la boca y está succionando. Y así prácticamente él va descubriendo poco a poco su cuerpo. De repente descubre que tiene una pierna, ¿verdad? Que no sabía que estaba, pero la empezó a mover y empezó a moverla y empezó a descubrir que a lo mejor tenía un pezón más grande todavía que los de la mano. ¿Ve? Y entonces es cuando nosotros descubrimos que el niño se mete el dedo gordo del pie en la boca, ¿no? Porque lo descubrió, ¿verdad? Lo descubrió. Y así poco a poco él descubre que tiene otro pie y ya se mete los 2, ¿verdad? No es raro ver eso, ¿no? También no es raro ver que el niño está tratando de buscar cosas. Por eso es que, no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando los tienen en la cuna, les ponen unos ciertos adornos que se llaman móviles y que estos se están moviendo y que tienen colores no tristes, sino que colores fuertes para llamar la atención del bebé. Entonces el niño empieza a descubrir todas esas cosas y trata de tocarlas, trata de agarrarlas. El niño no tiene todavía lo que nosotros llamamos pinza para tomar las cosas, sino que con toda la mano, porque no sabe todavía medir la distancia entre su mano y su vista, ¿verdad? Entonces eso es lo que se llama una relación óculo-manual, donde con la vista él pone la distancia de dónde está el objeto y entonces lo toma con la mano. Entonces todo eso va descubriendo el niño. Después, cuando ya empieza a moverse en la cuna, él empieza a quererse dar vuelta y de repente lo acostamos de una forma y lo hallamos de otra, ¿verdad? Y de repente descubrimos de que el niño se incorpora un poco más y se sienta y se queda ahí todavía balanceándose como perdiendo el equilibrio, pero ya tiene una percepción más grande de lo que está a su alrededor, ¿verdad? Ya no solamente está viendo el móvil que le han puesto o las almohadas bonitas que le han puesto, sino que ya cuando logra sentarse se da cuenta de que existen más cosas todavía. Y luego empieza el gateo, ¿verdad? Ya con el gateo él empieza a movilizarse de un lugar a otro. Se da cuenta que el mundo donde está viviendo él no es solamente el pedacito que él ocupa, sino que se puede desplazar a diferentes rangos. Luego comienza el niño a hacer el esfuercito, ¿verdad? De incorporarse. Poco a poco se va parando, ¿no? Se va parando y entonces descubre que el mundo es más grande todavía de lo que él había visto. El mundo que él vio cuando estaba acostado era limitado. El mundo que él vio cuando se sentó era menos limitado. El mundo que él descubrió cuando gateó era que tenía más alcance. Y luego cuando se para se da cuenta de que el mundo no es limitado, sino que es ilimitado. Entonces él empieza
a tener más contacto con todo, ¿no? Es cuando ya los niños empiezan a movilizarse un poco más. Todas estas son características que suceden hasta los 12 años, ¿no? Hay niños que a los 10 meses empiezan a caminar, hay otros que a los 11, otros que a los 12, otros son más tardíos, ¿verdad? Pero el rango está entre 12 y 13 meses. Luego empieza a incorporar dentro de su mundo lo que es el lenguaje, ¿no? El niño empieza con palabras cortas. Algunos dicen, los que somos papás, decimos que la primera palabra que dijo el niño fue papá, ¿verdad? No fue mamá, ¿verdad? Las mamás dicen que fue mamá y no fue papá, ¿verdad? El abuelo dice que no fue ni mamá ni papá, sino que tata, ¿verdad? Y así vamos prácticamente, cada quien empieza a manipular de esa forma, a ver el niño qué es lo que dice, pero los niños empiezan e inician con el lenguaje. Balbuceo al principio, que solo las mamás los entienden, ¿verdad? Y a veces nosotros hasta preguntamos, mira, ¿y qué dijo el niño? ¿Qué fue lo que dijo? Ah, dijo tal cosa, ¿verdad? Entonces la mamá sí les entiende, a nosotros nos cuesta mucho, a todo el resto. Entonces ya cuando empieza el lenguaje, él empieza a ampliar también su mundo. ¿Por qué? Porque trata de relacionarse con todo el mundo y cada vez que él dice algo es una algarabía y una alegría de ver que el niño se está comunicando. Existe también lo que se llama una simbiosis fisiológica en la cual, recordemos, mientras el niño estuvo en el vientre materno, había una conexión directa con su madre, los cuales estaban conectados a través del cordón umbilical. A través del cordón umbilical, la mamá le estaba dando alimentos al niño, le estaba dando líquidos al niño, le estaba dando también emociones al niño. Entonces, su medio de contacto con su madre prácticamente viene desde que estaba en el vientre materno. Entonces dice, se presenta aproximadamente en los primeros 3 meses y se llama así porque existe una estrecha dependencia que tiene el niño con su madre para satisfacer sus necesidades, ¿no? Excepto la respiración, ¿no? Esa ya es una cosa muy aparte. Pero lo que se refiere a la alimentación, el niño depende de su madre, ¿no? Para que lo limpien o lo cambien de posición, el niño depende de su madre. Para que el niño pase limpio y no tenga esa sensación de malestar o de incomodidad porque está orinado o porque se ha defecado, él depende de su madre. Para todo él depende de su madre. Entonces existe entre esos primeros 3 meses, ellos vienen de estar juntos 9 meses, y los primeros 3 meses en este mundo, prácticamente el bebé depende mucho de su madre. Luego viene un estadio sensoromotor, ¿verdad? Cuando hablamos de sensoromotor, vamos a ver, vamos a preguntar un poquito por aquí. Daniel Antonio, ¿qué te dice la palabra sensoromotor? ¿La has escuchado antes? ¿Será cuando comenzamos a caminar o a sentir? Las dos cosas, las dos cosas. Sí, las dos cosas. Steven, ¿qué te dice la palabra sensoromotor? Son como sensores de movimiento, digámoslo, que se realiza o se ¿Y cuáles, evolucionan, digámoslo. ajá, ¿y cuáles te parecerían a ti que podrían ser esos sensores? Las manos, los pies, la vista tal vez. Ah, exactamente. Tienen que ser los 5 sentidos que nosotros tenemos. Entonces quiere decir, gracias Steven, la palabra sensoromotor prácticamente estamos hablando de sensación, de todos los sensores que dicen ustedes, pero esto es la sensación que no es nada más que lo que yo soy capaz de captar a través de los 5 sentidos. Decíamos cuando hablábamos de la sensación que no hay nada en tu cerebro que no haya pasado antes por alguno de tus cinco sentidos. Si es un sabor, ya pasó por el gusto. Si es un olor, ya pasó por el olfato. Si es un color, ya pasó por la vista. Si es un sonido, ya pasó por la parte auditiva. Y si es duro, blando, lo que sea, ya pasó por el tacto, ¿no? O sea, cualquier cosa que tú descubras y que pasa por los 5 sentidos, esa es la información que tú tienes en la cabeza. Entonces, aquí ya se empieza a dar de que el niño empieza a tener ya ese contacto con sus 5 sentidos y empieza a moverse, ¿no? Y la motricidad que el niño presenta empieza a moverse por todos lados.
Y eso ya le permite ir explorando poco a poco y asimilando el mundo exterior, que quiere decir, está conociendo mundo. Si antes un mundo era la cuna, después ya no era la cuna, el mundo de él, sino que era ¿cómo le llaman eso? Kirikú, le digo yo, pero es donde ponen a los niños, ¿no? La cuna o no, sería, ¿cómo se llaman esas cosas donde ponen a los niños adentro de como que fuera una jaula? ¿Alguien sabe? Yo le digo Kirikú, pero no es Kirikú, ¿no? Moisés, Hay un Moisés donde también está, pero hay uno que es más grande que el Moisés. Corral. El corral, correcto, Catherine. El así corral. es. Exactamente, Daniel, así es, corral. Entonces, el mundo del niño es el corral, ¿verdad? Y de repente el niño es sacado del corral y lo ponen en el suelo y él ya está ahí moviéndose y empieza a crecer y a explorar el mundo exterior y se da cuenta que el mundo es infinito, ¿verdad? Para él, a sus ojos. Que el mundo no solamente era la cuna, ni el Moisés, ni el corral, sino que existe todo lo que él pueda, por donde él pueda moverse. Es cuando los papás pasan más asustados de que el niño se va a caer, el niño se va a golpear, pero el niño está explorando. Entonces empieza a explorar el mundo exterior. Eso es el estadio sensoromotor. También existe una simbiosis afectiva. La otra era fisiológica, ¿no? ¿Por qué? Porque mamá le da de comer, mamá lo limpia, mamá lo cuida, mamá hace todo por él. Pero aquí ya estamos hablando de afectividad. A los 3 meses se establecen los primeros vínculos entre los deseos del niño y las circunstancias externas. Por ejemplo, el niño llora si quiere algo. Y llora y llora y llora y si quiere algo. O vengo yo, no soy nada del niño, agarro al bebé y lo estoy chineando y lo estoy chinchineando y toda cosa. De repente el niño está llorando como que yo le he pegado. ¿Por qué? Porque no soy su imagen conocida. Entonces, quieras o no, él va tratando de manipular ciertas circunstancias externas. A veces puede ser que no me conozca, pero va a estar feliz conmigo. Eso no lo sé. Como también me puede rechazar. Eso también lo sé. Como me puede lanzar una sonrisa al niño. También lo sé. ¿Verdad? Todo eso es posible de que se pueda dar. Hace gestos para que yo lo agarre, por ejemplo, ¿no? Que lo libere. Mire, los niños son tan chantajistas, desde ahí comienza el chantaje emocional, ¿verdad? Donde el niño le echa los brazos a cualquiera, pero para que lo saquen del corral, ¿verdad? No es porque lo quiera, lo conozca o lo que sea, no, él lo que quiere es que lo saquen del corral, ¿verdad? De ahí eso es lo que genera un montón de gestos de alegría hacia los que lo rodean. O sea, los está chantajeando para conseguir algo que necesita. A partir de los 6 meses, dice, se desarrolla una dependencia afectiva con su madre. Mire, acordémonos de que vienen juntos desde el vientre materno. 9 meses estuvieron juntos. Luego también hubo esa simbiosis fisiológica donde el niño depende exclusivamente de su madre, ¿no? Pues ahora también hay otra cuestión de que él a los 6 meses en adelante vuelve otra vez a tener esas ganas de estar junto a su madre, ¿no? Siente la necesidad de tener la afectividad de su madre. Por eso dice que a partir de los 6 meses se desarrolla también una dependencia que también es afectiva con su madre. Un estado afectivo en que el niño vive tanto de sus relaciones humanas como de su alimentación, ¿verdad? El niño, además de que necesita relacionarse con otro ser humano, él prefiere a su madre. Mire, a veces nosotros como papá queremos ayudar a la madre de nuestros hijos, ayudarles a que descanse un rato para poderle cargar un ratito o darle la pacha o lo que sea, ¿no? El niño quiere que se la dé su mamá, ¿verdad? No quiere que nadie le sea exclusivamente, tiene que ser su madre. ¿Por qué? Porque él tiene una relación afectiva, una simbiosis afectiva con su madre, que también de eso es porque es la relación más humana que él tiene. Así como también él sabe de que su madre lo alimenta, ¿no? Esa es otra de las cuestiones. Luego pasamos a la primera infancia. Ya estamos hablando, ya dejamos atrás el primer año de vida. Algunas características, no son todas, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar sobre las características propias de la primera infancia entre 1 año y los 3 años. ¿Cuáles son estas características?
Una de ellas es el destete alimentario, ¿verdad? ¿Qué es el destete alimentario? O sea, destete, si yo lo tomo así a simple palabra, podría ser el quitarme la teta, ¿no? El quitarme la teta. ¿Y cuál es la teta? La mama de mi mamá, ¿verdad? Por lo tanto, se llama destete alimentario. Es cuando el niño empieza a dejar lo que es la leche materna y esa dependencia de la madre por la leche materna, y él comienza a tener una vida autónoma o comienza a comer otras cosas que son diferentes. Es cuando aparece de que le preparan la papilla y le preparan los licuados y toda cosa, y el niño empieza a alimentarse de otras formas, aparte de la leche materna, ¿no? Que siempre es la mejor de todas porque es la que te produce más anticuerpos y prepara que el niño tenga un sistema inmunológico mucho mejor, ¿no? Entonces, quieras o no, pues en esta etapa entre los 1 y los 3 años se da el destete alimentario, donde el niño pues deja esa vida parasitaria de estar siempre prendido de la chiche de su mamá y empieza a alimentarse por otros medios, ¿verdad? Empieza a alimentarse en otra forma, pero siempre alimentado por otras personas, pero come ya cosas diferentes a lo que es la leche materna. También entre el 1 y 3 años se da también que el niño logra bien exactamente la posición vertical y comienza la marcha, empieza a caminar, ¿verdad? La posición vertical le permite al niño saber que su mundo perceptual sobre lo que él conoce es tan amplio y tan grande que aquí hay de todo, ¿no? Es cuando empiezan a botar cosas, a registrar cosas y empiezan explorando y se pierden por un lado y se van por el otro. Mire, los niños entre 1 y 3 años son tan peligrosos de que se pierdan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos se deslumbran por cualquier cosa. A veces los niños uno los tiene a la par y de repente ya no están a la par tuya. Entonces, quieras o no, pues tienden a moverse un poquito más. También en esta etapa de 1 a 3 años, otra característica bien especial es el inicio del lenguaje socializado. ¿Qué quiere decir? El niño ya tiene más lenguaje, ya conoce más palabras y ya las emplea. Ya modula mucho mejor su vocabulario, ¿no? Este se da cuando el niño se une al mundo mental de los adultos. ¿Qué quiere decir? Él quiere estar también en lo que están platicando los adultos. Él quiere estar metiendo su cuchara, como decimos, ¿no? Entonces ahí a cada rato lo están regañando. Vaya niño, quítese de aquí, que aquí estamos hablando solo adultos, ¿verdad? Pero él quiere estar ahí. ¿Por qué? Porque él quiere aprender más lenguaje. No es que sea metido, sino que quiere aprender más lenguaje, ¿verdad? Luego pasamos a la segunda infancia. Ya dijimos, la primera infancia es de 1 a 3 años y la segunda infancia comienza con 3 años hasta los 6, 7 años. Aquí las características van variando y van cambiando. Por ejemplo, se tiene un desarrollo físico y motriz mucho más amplio, ¿no? Este se presenta cuando el crecimiento físico del niño se refiere a la primera infancia. El niño tiene fuerte crecimiento en peso y talla. ¿Qué quiere decir? Crece más y engorda más, ¿verdad? O sea, crece hacia el vertical, pero también crece hacia el horizontal. Entonces, de repente, los niños, cuando se les va a comprar ropita y le preguntan a la persona que va a comprar, mire, ¿qué talla quiere? Mire, yo quiero una talla para un niño de 5 años. Y cuando se la llevan, él se da cuenta de que la talla de 5 años, para su hijo en especial, no le va a quedar para nada, ¿verdad? Porque es demasiado grande o demasiado ancho, ¿verdad? Que tiene que comprarle una talla de 6, 7 años, ¿verdad? Entonces es ahí donde los niños tienden a tener ese crecimiento tanto en peso como en talla. Y en cuanto a la motricidad, o sea, en cuanto a los movimientos, la marcha tiene una enorme importancia en el desarrollo infantil. Ahora se mueven por donde ellos quieran. Y no solamente porque el movimiento de caminar es un movimiento coordinado, es un movimiento en el cual ellos van llevando y desplazando su cuerpo a través del piso. Entonces, quieras o no, tiene que ser un movimiento coordinado. Y uno cuando camina, uno se da cuenta de que mueve pierna y brazo contrario cuando va caminando. Y eso te permite guardar el equilibrio. Y el equilibrio para ellos es básico. Entonces, cuando ya lo empiezan a practicar tanto, que llega un momento que el niño lo domina, entonces ya no camina, corre. Entonces su desarrollo motriz se crece porque para ellos ya no caminan. Uno tiene que andarlos frenando para que no se vayan por otro lado.
Uno tiene que estarlos vigilando para que el niño no se desaparezca cuando está a la par tuya, porque ya se mueve mucho más rápido. Es algo que lo van a desarrollar bien rápido. También hay algunos tipos de características físicas. Por ejemplo, hay un fuerte crecimiento en estatura y peso. ¿Qué quiere decir? El niño crece y el niño engorda. Hacia los 5 años y medio se presenta un nuevo impulso de crecimiento. Este crecimiento se conoce como el primer estirón. Es cuando los niños están, por ejemplo, en la parvularia o la preparvularia con 4 años, con 5 años, y los niños están ahí, se van de vacaciones y cuando regresan unos monos tan grandotes, ¿verdad? Con la cara de bichito, pero con bien estirados y bien larguiruchos, con los pantalones así que les llamamos nosotros pasando el río, porque ya no les quedan, ¿verdad? Han crecido tanto que ya se les mira hasta casi la rodilla, ya pueden usarlo como pantalones cortos, los pantalones que antes usaban. Entonces, quieras o no, hay un crecimiento bien acelerado en este momento. Por eso se conoce como el primer estirón. Recordemos las características físicas de los 3, 5, 6, 7 años. Estamos hablando de que crecen en estatura y peso y además se dan ese primer estirón que acabo de mencionar. Dentro de las características psicológicas que también se dan en esta edad, ustedes saben que la personalidad es producto de la influencia social, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? De todo lo que yo veo, agarro algo, ¿verdad? Y que la personalidad es algo que se inicia allá cuando yo aparezco en el mundo, porque desde el momento de mi nacimiento yo comienzo a tener influencias sociales, ¿verdad? Y va a ser durante toda mi vida, voy a aprender algo diferente y mi personalidad se va a ir modificando cada vez y esto va a terminar cuando yo me muera. Cuando yo me muera voy a dejar de ser producto de la influencia social mi personalidad. Es igual que el aprendizaje, ¿verdad? Cuando uno aprende desde el momento en que nace y termina de aprender hasta cuando se muere. Entonces, la personalidad hay una fuerte y clara diferenciación que aparece y que le pertenece, ya sabe lo que es suyo, lo que no es de él, no es de él. Adquiere una mayor autonomía y requiere afirmarla, en donde se presenta debido a esa autonomía una serie de conflictos. A esto le llamamos nosotros la primera edad del chucho. A la otra edad del chucho es porque no están a favor ni de ellos, ni en contra de ellos, ni a favor de nadie, o sea, no están con nadie, ¿verdad? Ni en contra ni a favor, simplemente ellos no están con nadie. Entonces, esta edad del chucho que nosotros hablamos es porque ellos prácticamente se vuelven irritables, ¿verdad? Se vuelven conflictivos en todo sentido. Aquí es donde se manifiesta una gran oposición. A cada rato todo lo que se les dice, ellos dicen no, ¿verdad? O también mencionan mucho la palabra, es que yo quiero, yo, fíjate que yo hice, yo lo otro, y ahí, ¿verdad? O ni me interesa, ¿verdad? No quiero, ni quería eso, ¿verdad? Hay que te quede, yo no me interesa. O sea, el ni tampoco es otra de las palabras que yo, todo es negativo, pero para todo propósito. Aprende a distinguir entre lo mío y lo tuyo, ¿verdad? Por ejemplo, puede haber una gran cantidad de juguetes tirados en el suelo, pero él reconoce inmediatamente cuál es su juguete, ¿verdad? A veces nosotros, porque nos visitan algunos amigos que a lo mejor tienen un niño en común igual que nosotros, y le queremos prestar un juguete a ese niño, eso es un conflicto, pues es un pleito, ¿verdad? Porque lo que es de él y no se lo presta a nadie, solo lo presta cuando él quiere prestarlo y él elige cuál le va a prestar, ¿verdad? No le da cualquiera, ¿verdad? No es como nosotros que podemos ver 3 carritos y de los 3 carritos, para nosotros los 3 son iguales y le podemos dar uso a cualquiera y se lo vamos a prestar a cualquiera, pero ellos no, ellos son selectivos en ese aspecto. Entonces ellos saben distinguir muy bien entre lo que es de ellos y lo que no es de ellos, ¿verdad? Lo que pueden compartir y lo que no pueden compartir, ¿verdad? Hay cosas que son intocables, ¿verdad? Por otras personas. Aquí existe una fuerte crisis de personalidad. ¿Por qué? Porque se está reafirmando, ¿verdad? Se está empezando, se está buscando la manera de ir teniendo ya un perfil de cómo voy a ser yo. Se da también otra de las características que es el egocentrismo, ¿no? Ahora quiero saber yo, Catherine Lisset, ¿conoces la palabra egocentrismo? No, ¿Nunca la has oído? no. ¿Sabes lo que es el ego? Como el yo, como yo puedo, yo Ajá. hago esto, yo tengo Eso. esto, eso creo. Perfecto,
Perfecto, Catherine, ese es el ego. ¿Y sabe lo que puede ser centrismo? Catherine, Centrismo. No, ¿de dónde proviene esa palabra centrismo? no. Proviene de centro. Y cuando tú Centro. dices egocentrismo, quiere decir que el yo es el centro de todo. Entonces, el egocentrismo es eso, ¿eh? Sentirse el centro del universo, el sentirse el que tiene que acaparar todo. O sea, ese es el egocentrista. El egocentrista es aquel que se considera a sí mismo como el centro del universo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y yo soy el centro de todo. Este se encuentra, dice, fuertemente observable en la conducta y pensamiento de este niño en esta etapa, ¿no? Llega un momento en que él se siente el centro del universo. Vale, vamos a hablarlo ya a nivel de cuando inicia la escolaridad. Cuando el niño entra por primera vez al sistema escolar. ¿Dónde estará la entrada del niño por primera vez a la escolaridad? José Tulio, ¿cuándo crees tú que comienza la vida escolar del niño? ¿Dónde comienza? Desde el seno familiar, desde el hogar. Ese es el centro del universo. Eso para él es el centro del universo. La vida escolar, digo yo. ¿Cuándo comienza la vida escolar? ¿No se acuerdan cuándo comenzaron ustedes en la escuela? Kinder 5 no es. Kindergarten, correcto, ¿no? El kindergarten es el jardín de infantes. Ese es el donde se comienza la vida escolar. Entonces, el egocentrismo que el niño tiene, prácticamente ese egocentrismo lo hace ser el centro del universo en su casa, ¿eh? Y de repente lo mandan a un kinder donde se va a ir a encontrar con 20, con 30 reyes y reinas de su casa, 30 o 20 egocentristas, ¿verdad? Que se sientan en el centro del universo, y él tiene que aprender a convivir con todo ese montón de egocentristas, ¿verdad? Y él también es un egocentrista. Entonces, ¿qué se le enseña ahí? El kindergarten, prácticamente el jardín de niños, es donde se le enseña a jugar, ¿verdad? Ahí la materia principal del kindergarten es el juego, donde el niño empieza a aprender a compartir un montón de cosas con otros niños, jugando, porque tampoco no se va a quedar parado en una pared y ahí nomás va a quedar todo, no se puede, lo van a obligar a jugar. Donde el niño aprende también a que él no es el centro del universo, sino que todos son centro del universo y que también existen los turnos, ¿verdad? Y que existen los lugares o hay que esperar tu turno. No te toca todavía, Juanito, te toca después de María. Y él tiene que aprender que todavía está María delante de él, y delante de María está José, está Pedrito, está Juancito, está Carlitos. ¿Y qué vas a hacer? Pues tenés que esperar tu turno, tenés que aprender a hacer cola. Desde ahí comienzan a quitarle lo que es la parte egocentrista al niño dentro del sistema escolar. Ese es el primer pleito. Mire, trabajar con niños en parvularia es lo más difícil que hay, aunque es lo más divertido. Pero porque tenés que luchar con un montón de esquemas, ¿verdad? Enseñarle al niño de que él no es el único en el kinder, ¿verdad? Que él nunca va a ser el primero, puede ser el segundo, puede ser el tercero, como puede ser el décimo, como también puede ser el primero. Pero ese es un turno que le van a asignar, no lo va a elegir él, ¿verdad? Entonces ahí se da mucho. Cuando se comienza el sistema escolar, desde ahí comienza prácticamente él a aprender de que realmente no es el centro del universo. Pero en su casa sí sigue siendo el centro del universo. También dice que su pensamiento, o sea, su manera de pensar también es egocéntrica y es rígida. O sea, es terco, pues no lo van a hacer cambiar tan fácilmente de opinión. Luego viene la tercera infancia. La anterior terminó con 7 años, pues esta comienza con 7 años. Está entre los 7, 11, 12 años de edad y tiene algunas características también básicas. Por ejemplo, hay un desarrollo físico-motor, ¿verdad? Es poco a poco y uniforme el crecimiento que va teniendo. Ya no crece como antes, sino que el crecimiento es más lento.
Aquí ya se da un crecimiento promedio de unos 7,5 centímetros al año. En el otro no, es más acelerado. Dice también que las niñas pesan más que los varones. ¿Será cierto eso, Alejandra María? Hola, ¿cómo fue? Perdón. ¿Crees tú que las niñas son más pesadas que los varones en esta etapa de la vida? O sea, son más regordetas que los varones. No, ¿No? ¿No fue tu no, caso? no. Tú eras seca, toda la vida fuiste seca, pues, Sí. entonces. Ah, bueno, entonces no puedes Bueno, decir de nada. chiquitita, quizás como de 2 o 3 años, quizás sí fui gordita. Ajá, era la chica de la leche Milka, no. Era la del Pero comercial. después siempre toda ¿Y seca. tu mamá es seca? Sí. Ah, por eso. Entonces ahí estamos. Eso es genético. Ajá. Ya. No vas a engordar por mucho que comas, no te preocupes. Ay, no. Entonces, quieras o no, pues en esa etapa las niñas se vuelven un poquito más robustas, pues no gordas, sino que robustas que los varones. Los varones siguen siendo enclenques. Los accidentes son más comunes en esta etapa antes de que los niños lleguen a los 9 años de edad. Dicen que los accidentes son más propensos los varones que las niñas. ¿Qué dice de eso Steven? Steven, ¿crees tú que los varones nos accidentamos más que las mujeres cuando estamos en esas edades entre 7, 11, 12 años? ¿Cómo en qué aspecto accidentarnos? O sea, que nos rompemos la cara cada rato, nos pegamos en el hocicazo en el suelo, nos caemos Sí, donde quiera. hombre, corriendo. ¿Será más los varones que las niñas? Sí, porque los niños andan corriendo a cambio las niñas andan jugando con, bueno, en mi tiempo, ¿verdad? Digámoslo así. Andaban jugando ¿Hace cuánto tiempo estamos hablando, anciano? Hace unos 10 años. Ya Que no existía tanto el teléfono, digámoslo así. Exacto. Hoy día no existe diferenciación entre las niñas y los niños, ¿verdad? Por ejemplo, si a un niño varón le dejan crecer el pelo y la niña también tiene el pelo largo y los dos usan camiseta y los dos usan jeans, nadie va a detectar quién es el hombre y quién es la mujer, ¿verdad? Muy diferente cuando ya nos fijamos en ciertos rasgos bien característicos de los hombres. Por ejemplo, uno de los rasgos característicos de los hombres es la manzana de Adán, ¿verdad? Los hombres tenemos manzana de Adán, las mujeres no. Pero para fijarse en ese detalle, tenemos que hacer que levante el cuello lo más que se pueda o saque el buche, como decimos, lo más que pueda para notar dónde está su manzana de Adán, si es niño o niña. Porque los hombres planos de adelante y las mujeres planas de adelante y planos de atrás también. Los dos, el hombre y la mujer, andan en bicicleta, ¿verdad? Andan jugando fútbol, ¿verdad? Juegan juntos, se suben a los palos, ¿verdad? O sea, no hay nada que sea diferente de que un hombre pueda hacer que una mujer tampoco no puede hacer. O sea, hoy día es diferente todo eso. En los tiempos de Steven, entonces sí había todavía ya diferenciación, ¿verdad? Pero en los tiempos de ahora, pues ya no, ¿verdad? Por eso dice que los varones sufren más accidentes que las niñas. Yo pienso que no, es igual ahora. Todo el mundo se rompe la cara cada rato. También dice, tienden a ser tímidos, sumisos y de buen control emocional. Eso sí, porque tienen todavía bien latente las órdenes de mamá, las órdenes de papá, y ahora ya tienen también en esta etapa las órdenes del profesor y las órdenes de la profesora, ¿verdad? Por eso es que dice que a veces son tímidos, son sumisos y de buen control emocional. ¿Por qué? Porque hacen caso todavía, ¿verdad? Hasta esta etapa todavía hacen un poco de caso. Si le dicen siéntese, se sienta, ¿verdad? Si le dicen párese, se para, ¿verdad? Si le dice vámonos, nos vamos, ¿verdad? O sea, el niño tiende a ser un poquito sumiso en ese aspecto, ¿verdad? Los niños tienen mucho más deleite por las actividades motoras. En esto también yo siento que parejo, ¿no? Ahora es hembras y varones los que les encanta el deporte. Yo trabajo con educación física también y les digo, hay cipotas que tienen una lucha competitiva contra los varones, ¿verdad? Y no hay nada más doloroso que a un varón le gane una niña, ¿verdad? Y la niña no hay nada más orgulloso que ganarle a un varón, ¿verdad? Y entonces esa competencia interna entre ellos ahora ya no tiene barreras. Ahora le podemos exigir lo mismo a una niña como le podemos exigir lo mismo a un niño.
La objetividad, por ejemplo, la objetividad es la característica esencial de esta etapa. El objeto se presenta como exterior y distinto al niño. El niño va queriendo ya ser objetivo en todas sus actuaciones. ¿Qué quiere decir? Él está aprendiendo ya a saber qué puede hacer y qué no puede hacer. Él sabe qué debe hacer o qué no debe hacer, qué está permitido hacer o qué no está permitido hacer. Aquí eso es lo que nosotros le llamamos la normatividad, ¿verdad? Es cuando ya todo, mire, dentro de las sociedades que nosotros vivamos, en cualquier sociedad donde nosotros vivamos, existen reglas y existen normas, ¿verdad? Por ejemplo, quiero ver a alguien que no le haya preguntado para Rodrigo Eduardo. ¿Estás ahí? Sí, Decime, Rodrigo, cuando tú has salido a la calle, aparte de la pandemia, dejemos la pandemia por un lado, ya cuando ajá. te ibas a alguna fiesta o lo que sea, ¿hasta qué horas te daban permiso que llegaras a la casa? Pues depende cómo esté el tiempo, ¿verdad? Porque a veces se pone más calmado y todo eso. Lo más tarde que Hablemoslo en tiempos calmados. quiero ver, como a las 12 de la madrugada, algo así, depende. Ajá, Ajá, y depende. depende también con las amistades que ande, Que ¿verdad? tú andes, sí, claro. Porque con otras amistades te dicen, ahí traes el pan en la mañana, alguna cosa así, ¿no? Sí, Pero esa es la regla en tu casa, ¿no? ¿Y tú tienes hermanas? no, No. Y entonces quiere decir que el varón único en la casa eres tú. pues tengo otros dos hermanos, pero ya no, Ya ya no no están viven en casa. conmigo. Ya no están en Ajá. casa. Ajá. ¿Será lo mismo, Eduardo, Rodrigo? ¿Será lo mismo para que hubieras tenido una hermana? ¿También le hubieran permitido llegar hasta las 12? No, ¿Por qué no? no, ya, es que no sé cómo, depende de la familia también, ¿verdad? Porque yo tengo amigas que sí las han dejado salir así, Hasta bien noche. ajá. Pero bueno, así como en el caso de mi familia, yo creo que no, ni salir mucho la dejaran, si tuviera hermano, ¿verdad? Ajá, ajá. Alejandra, ¿estás de acuerdo tú con eso, con lo que dice Rodrigo? Eh, la verdad que yo veo eso bien injusto, Ah, porque igual injusto. Ajá, en mi muy bien. caso me pasa de que a mis familiares, a los varones, los dejan salir así, que regresen tarde y todo, y a mí no. Ajá. Y a ti te A mí dejan no. hasta qué horas. Hasta las 5 quizás de la tarde o a las Ah, yo pensé 4. que de la mañana, dije yo, bueno, entonces. No, qué galán. Qué gala. Steven, ¿qué dices Sí. tú de eso? ¿Estás de acuerdo con Alejandra María o no? Tiene que ser equitativo las cosas siempre. Ajá, equitativo tiene que ser que sea parejo para los dos, ¿verdad? Ajá. Pero Los papás no dejan nunca exacto, tú tienes a las hermanos, niñas. Steven, ¿tienes hermanas? Sí, pero está pequeña. Están pequeñas todavía, Sí. ok. Entonces no podríamos tener la misma condición, ¿verdad? Pero aún así, siempre hay más censura para las niñas que para los varones, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Así para... Daniel, ¿qué dices tú de eso? Es que es bien complicado hablar de eso. ¿Sí? ¿Por qué va a ser complicado? Al contrario, tiene que Por- ser fácil para nosotros ahorita hablarlo porque no es nuestro caso. digamos, yo me pongo así en el lado de padre, va, que si tuviera Sí, una hija, yo no la dejaría salir hasta esa hora, va. así. Pero La mantendrías dentro de una cápsula de cristal no, para que nadie la toque. no, tampoco, va, pero también no, salir muy tarde tampoco. Ajá. Bueno, que llegue temprano, pues, pero llegar temprano quiere decir que va a llegar como a las 6 de la mañana, como a las 5 de la mañana, y va a llevar el pan de un solo. Pues sí. Pues sí, eso es parte de nuestras sociedades, ¿verdad? Nosotros como que le permitimos muchas cosas más a los varones que a las niñas. Por ejemplo, al varón le decimos, mira, tené todas las novias que vos querás, porque eso está demostrando que son machos, ¿verdad? Pero que no le podemos decir eso a una niña, mira, tené todos los novios que querrás, porque le van a poner otro nombre, ¿verdad? Que no queremos mencionar. Entonces, esa es cuestión cultural. Las cosas deberían de ser, así como dicen,
equitativa, ¿verdad? Debería de ser igual, los derechos iguales para los dos, tanto el hombre como la mujer. Yo por lo menos en ese caso, yo hice eso con mis hijos y funcionó, ¿verdad? Porque yo les decía, mira, hasta tal hora van a venir, ¿verdad? Y no es tanto que van a venir, sino que yo los voy a ir a traer, ¿verdad? Entonces yo los iba a buscar a la fiesta donde andaban y quieras o no, al nomás de entrar al carro, les hacía el alcotés, ¿verdad? Y el alcotés consistía en que a mí siempre ha habido la costumbre de que los varones me besan, mi hija me besa, y entonces en el momento de besarme, de saludarme, en ese momento yo hacía el alcotés con mi nariz, ¿verdad? Saber si habían tomado, si habían fumado, lo que sea, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Uno establece normas. Después, ya con el tiempo, pues ellos iban a sus fiestas sin ningún reparo, sin ningún problema. A eso sí que yo traté la manera de siempre de acompañarlos en cuanto a ir a dejarlos e ir a recogerlos a la hora que fuera. Esa ya era mi cosa, no era una cuestión de obligación. Ellos podían venirse como quisieran, pero a mí me gustaba hacer eso, para estar yo más tranquilo, como papá, estar un poco más tranquilo. Entonces, en este momento, entre los 7 a los 12 años, se empieza a establecer bien la normatividad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decían, yo quisiera, pero no me dejaban, es porque todavía obedeces y todavía eres sumiso, ¿no? Entonces, quieras o no, la normatividad es algo que nos regula la vida a nosotros. Por ejemplo, vamos a ver, Beatriz Hernández, ¿estás ahí? Sí, Dime una cosa. ¿Tú recibiste clases en el edificio E, en la sí, universidad? ¿Recibiste en la segunda planta y en la planta de abajo también? sí, Ajá. Cada vez que subías a la segunda planta, ¿por qué lado de las escaleras lo hacías, Beatriz? ¿Por el lado derecho o por el lado izquierdo? por el derecho, Por el derecho. ¿Y cuando bajabas, por dónde lo hacías? ¿Por el derecho o por la izquierda? por el derecho, ¿Y por qué? no sé. No sabe por qué. Vamos a ver. Vamos a dejarte latente ahí pensando un ratito por qué. Alejandra María, Sí, Rick. ¿recibiste clases en la segunda planta también? Sí. Para subir a la segunda planta, ¿qué lado de la escalera utilizabas? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? Mm, los dos, a veces. Los dos a A veces. veces. Nunca, Ajá. nunca chocaste con nadie. No. No, porque también eso es una cosa bien terrible. Vamos a ver otra más. Andy, Sí, ¿recibiste clases tú en la segunda planta en el edificio E? sí, ¿Y por dónde subías las escaleras? ¿Por la derecha o por la izquierda? normalmente por la derecha, Por la derecha. ¿Y al bajarlas? también por la derecha. Por la derecha. Entonces a ti nunca te pusieron una infracción de tránsito ahí. No, Nunca te pusieron una multa ahí, ¿verdad? Porque no, hay algunos que sí, ¿verdad? Que a Alejandra María le pusieron como 5 tickets, ¿verdad? Porque se venía por la izquierda, se venía por la derecha y no, la regla dice, yo subo por la derecha y bajo por la derecha. ¿Por qué razón? Porque así no voy a chocar con nadie. ¿verdad? Si yo quisiera poner, digamos, unas reglas de normatividad dentro de las escaleras de la universidad, yo dijera, mire, todo aquel que se equivoque de lado va a pagar $1 de multa, tendríamos plata. Por esa razón, porque la normatividad quiere decir las reglas claras, ¿verdad? Y eso se empieza a establecer bien, con más fuerza, entre los 7 y los 12 años de edad. También aquí se dice que la escolaridad es el acontecimiento más importante y grande en la reestructura en la personalidad infantil. ¿Por qué razón? A los 5 años entró al sistema escolar a través de la parvularia. Por lo tanto, ese es el acontecimiento más grande, ¿verdad? Que se puede dar en un niño. De repente ir a una escuela y formar parte de una escuela. Muchos niños readoran a su institución, ¿verdad? Readoran a su institución. Porque quieras o no, ellos se sienten felices de estar en la escuela todos los días. Al principio lloran, al principio protestan, pero cuando ya ven y van descubriendo cómo es el sistema y cómo se divierten, dejan de hacerlo. Vamos a ver, sigamos entonces. La vida social, por ejemplo, es un paso importante en el desarrollo social del niño, o sea, aceptar las órdenes sin cuestionar quién le ordene es un gran reto para él.
Entre los 6 y los 9 años, dice, el niño acata en forma absoluta la autoridad del maestro, ya que le tiene una gran fe. No sé si les pasó a ustedes. Yo tuve problemas muchas veces con mis hijos. A veces los maestros daban la tarea mal o con errores, ¿verdad? Entonces yo decía, mira, eso no es así. Eso se hace en esta forma. Funciona así. Y ellos me decían, no, que la señorita dice que no. Así es como la señorita dice. Entonces la señorita era la que tenía la razón siempre, o el profesor el que tenía la razón siempre, ¿verdad? La autoridad de ellos era indiscutible, ¿no? Mejor salían bravos conmigo, pero no votaban en ningún momento la confianza que le podían tener a la maestra o al maestro. Entonces, eso se da entre los 6 y los 9 años. A partir de los 9 años, empiezan a ver una forma crítica al profesor, ¿verdad? Por ejemplo, esa vieja que grita, ¿verdad? Qué vieja más para gritar, ¿verdad? Toda la vida me vive jalando las orejas a mí, ¿verdad? A mí me pega unos grandes gritos, ¿verdad? Cada vez que ve, niño, salga de ahí, vine, siéntese, cállese, ¿verdad? Pero qué vieja más gritona. Entonces empieza a cuestionar a la maestra y a encontrarle defectos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tiene una mentalidad un poco más crítica el niño, ya puede criticar un poco más, ¿verdad? Ya tiene más argumentos para saber si su maestra ha actuado bien o no ha actuado bien, pero entre los 6 y los 9 años, enamorado. Yo estaba enamorada de mi maestro, enamorada de mi maestra de kindergarten. Yo amaba a esa mujer. Qué mujer más linda. ¿Verdad? Y ahora cuando ya la veo pura pasita, entonces ya digo, ya está viejita, pero yo estaba enamorado de esa señora, ¿verdad? Yo iba al kinder por ella, no iba porque no quería ir, ¿verdad? Entonces, los niños tienden a hacer eso. Entonces, todo eso es cuando ya a partir de los 9 años, el niño ya tiene más pensamiento crítico, entonces ya empieza a criticar a sus maestros. Pero sí, eso también hay que aclararlo, ¿verdad? El maestro tiene que hacer micos y pedicos para ganarse la confianza del alumno, ¿no? Esa es una cosa que tiene que ser algo demasiado bueno el maestro para que lo sigan queriendo después de esta edad, ¿verdad? Que lo sigan admirando como maestro, ¿verdad? Algo bueno hizo ese profesor, ¿verdad? Por ejemplo, muchos de nosotros nos dicen, mire ustedes los de educación física, ¿por qué los quieren tanto, ¿verdad? No, lo que pasa es que no es que lo quieran tanto a uno, sino que uno como que se mete más en los problemas de ellos y los escucha, ¿verdad? Y además, yo en el momento de estar trabajando con ellos los tengo en forma libre, están libres, no están dentro de un salón de 4 paredes y un capataz al frente, ¿eh? Sino que yo los tengo en forma libre. Si mire, yo he escuchado palabras de los niños chiquitos de primer grado, parvularia, palabras pero grandotas, ¿verdad? Que solo se le oyen a uno de bachillerato, pero porque están libres, ¿verdad? Y también ellos tienen la capacidad de platicar con vos. Y si vos tenés ganas de platicar con ellos, ellos felices, ¿verdad? Y si les escuchás sus problemas, mejor todavía, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces uno tiene un poquito más de ¿cómo se llama?, de aceptación de parte de los niños que con otros maestros, ¿verdad? Con otros maestros, por ejemplo, vaya, yo diría, aún a nivel superior, hay muchos maestros que no te permiten que vos entres a la vida privada o que vos platiques de tus cosas, esto y lo otro. No. Ellos llegan a dar su materia y ya estuvo, ¿verdad? Habemos otros que no, ¿verdad? Por ejemplo, yo me considero que a mí me gusta escuchar cuando la gente tiene problemas. A mí me gusta escuchar. Primero, porque es mi carrera, ¿no? Segundo, porque me interesa realmente ayudar en lo más que puedo. Entonces, hay maestros que se logran ganar el cariño de todos a cualquier nivel, ¿verdad? Hay otros que no, simplemente reciben el rechazo porque no hacen nada, no han hecho nada para poderse ganar esa confianza de los muchachos, ¿verdad? También dice aquí hay una gran estructuración de grupo, ¿verdad? Vamos a ver, necesito un varón de esos jodidos. Vamos a ver. Omar, dicen que es bien jodido, Omar. Omar, ¿estás ahí? Él no es varón. ¿Ah? No es varón. ¿Qué pasó, Liz? ¿Qué pasó, Liz? Oíste lo que dijeron, ¿verdad? Sí, ahí. No es varón. Esos son los buenos compañeros que tiene uno. Te aman, ya vi yo. Ya ves. Oíme, tú cuando estabas ahí por el primer grado o segundo grado, ¿te acuerdas de alguien que era líder dentro del grupo? O sea, era el que
el que mandaba ahí, el que era más inteligente o el que era más jodido. ¿Quién era el que mandaba? Ah, el que ponía quieto a todos era otro compañero mío. Ajá. Era el que ponía quieto a todos. Era el más jodido, ¿eh? Rodrigo se llama. Sí. Rodrigo. Rodrigo Eduardo quiere decir, fíjate, no quiso decirlo todo. Sí, él no había nacido quizás todavía. Ahora, en esa etapa también se dan la estructura de los grupos y lo que yo quería preguntarle a Omar era si era el más jodido o el más inteligente el que lideraba el grupo. ¿Quién era? Él dice que era el más jodido. Ajá, y el más jodido era el que lideraba ahí. Exactamente, ¿no? No tenía nada que ver que fuera el más inteligente, ¿verdad? No. Tampoco. Eso está bien, gracias. En el segundo grado en adelante, dice, ya se observa más reestructuración. Por ejemplo, ¿quién era el líder? ¿Verdad? El líder podía haber sido el jefe. ¿Quién era el dueño de la pelota? ¿Verdad? El que tenía la pelota, era el dueño de la pelota, era el que decía, vos si jugás, vos venite, vos también, y aquel también, ¿verdad? No, vos no, ¿verdad? Y a uno lo dejaban. ¿Por qué yo no? Porque no quiero que juegue, ¿verdad? Pero como era el dueño de la pelota, ¿verdad? Entonces, quieras o no, era el que ponía la pelota para que jugáramos fútbol en el recreo, ¿no? Entonces, de repente, él decía, ya no quería, agarraba la pelota y se iba, entonces se acababa el partido. Entonces, la reestructuración era más que todo por ¿cómo te dijera? Por mando de alguien, por poder de alguien, no por el lado inteligente. El lado inteligente no era tan grande. Ninguno era jefe porque era inteligente, no, al contrario, el que era inteligente era el tonto de la clase. Y quieras o no, el más listo era el jefe de la clase. Por eso decían que los niños prácticamente tienen que ser listos, ¿sí? Y tienen que ser líderes, ¿sí? Pero desde el principio, pero tienen que ser líderes en dos aspectos, tanto en lo emocional como en lo intelectual, ¿sí? Esa es la diferencia. Por eso es que ahora ya hablan mucho del estudiante integral, ¿sí? El estudiante integral es aquel que es líder tanto emocionalmente como intelectualmente. Por eso yo no sé, mis hijos todos, por ejemplo, todos estudiaron en colegios católicos, y el San Luis y el San José. Y entonces yo lo que siempre odié de eso era los famosos cuadros de honores, ¿verdad? Ahí en el cuadro de honor solo estaban los inteligentes. ¿Y qué pasaba con los emocionales, ¿verdad? Los dejaban tirados, eran los malos de la película, eran los tontos de la película, eran los que nadie les tomaba en serio, ¿no? Pero él tenía un tipo de inteligencia que era emocional. No eran tan intelectuales, porque no lo eran, pero cumplían con ciertos requisitos, se esforzaban. Por ejemplo, yo pondría en un cuadro de honor no al que se saca los 10, solo sacándose 10 vive, sino aquel que lucha por sacarse 8, por sacarse 7 para pasar la materia, porque trabaja el doble de lo que trabaja el intelectual. Entonces a ese sí lo pusiera yo dentro de un cuadro de honor en el cual yo diga, mire, él se está superando, y sería un cuadro no de honor, sino que un cuadro de superación. Pues eso hay que tenerlo muy en cuenta. En estas etapas del show, entre los 7 hasta los 12 años, se da mucho esa cuestión de la estructura de los grupos. La importancia del desarrollo social es básico. Miren, el proceso de la formación de la personalidad infantil, como ya dijimos, personalidad se forma a través de la influencia social. El propio yo y la autoconciencia se forman de la interrelación dinámica entre el individuo y su medio social. Yo me voy a desarrollar más siempre y cuando mi medio social me lo exija más. Mi yo va a ser mucho mejor, mi autoconciencia va a saber claramente qué puedo, qué no puedo, qué debo, qué no debo, qué sí se puede, qué no se puede, ¿verdad? Mi conciencia me lo va a estar diciendo a cada rato y lo voy a tener siempre cerca de mí. Y eso va a funcionar mejor cuando yo tengo una buena interrelación entre la persona que soy yo y el medio social donde yo vivo. Ahora pasamos ya a otra etapa que es de los 11 a los 12 hasta los 18, 20 años. Esta es la adolescencia y juventud. La adolescencia comienza a través de los cambios que se van dando en mi cuerpo, ¿no? Comienza con una etapa que se llama prepubertad. La prepubertad de esta etapa va desde los 10, 11, 12, 13 años, más o menos. Este periodo va antes de la pubertad, es la prepubertad, en el cual dice se producen cambios morfológicos.
Quiero ver, Kenia, ¿qué te dice la palabra morfológica? ¿Qué será eso? Cambios morfológicos, dice. Kenia Janet. No está Kenia Janet. Bueno. Catherine, ¿qué te dice la palabra cambios morfológicos? ¿Qué será eso de morfología? Catherine. Hola, Lick. Hola, Lick. ¿Qué tal? Bien. Eso, ¿qué te dice la palabra cambios morfológicos? ¿Qué será eso? ¿Qué es Como morfología? cambios en el cuerpo. Cambios en el cuerpo, perfecto. Esa es la cuestión. Gracias. En esta etapa se empiezan a dar esos cambios morfológicos. Las mujeres dejan de ser planas de adelante y planas de atrás. Salen los pechos un poco más, la cadera empieza a ensancharse un poco más, ya le aparecen un poco de nalgas también, ¿verdad? Entonces ya se va modificando el cuerpo. ¿Por qué? Porque su cuerpo se está preparando para empezar a hacer que funcionen un montón de órganos que ya venían desde el movimiento del nacimiento. Por ejemplo, el aparato reproductor de la mujer ya lo trae desde que nace, solo que está dormido y latente, quieto. En esta etapa empieza a aparecer el funcionamiento de ese aparato reproductor y su primer movimiento es buscar un sitio donde poderse colocar ya a su espacio. Por eso la mujer tiende a tener un ensanchamiento de caderas y aquí en esta etapa generalmente ya se empieza a ver lo que es la famosa menstruación, ¿verdad? La menstruación inicial tiene un nombre, la primera menstruación se llama menarquia. Cuando ya aparece la menarquia, que es la primera menstruación que la mujer tiene, también empiezan ya los diferentes cambios morfológicos dentro de su cuerpo. Empiezan a funcionar todos aquellos órganos que solo estaban esperando su momento para empezar a funcionar, como el órgano reproductor, por ejemplo. Y ahí es donde se va dando ya los cambios que la mujer va teniendo. También se van dando también los cambios que estamos hablando acerca de lo que es en el hombre también, ¿verdad? Ya los bichos ya se ponen un poquito más matones, ¿verdad? Empiezan a salir vellos por todos lados, sale bigote, algunos les sale barba, otros ya les salen vellos en las axilas, aparecen los vellos púbicos. Lo mismo pasa con la mujer, ¿verdad? El cambio de voz del hombre, ¿verdad? Por ejemplo, ya hablamos más ronco, algunos se quedaron hablando todavía así como niñitos, pero eso es parte de la genética de cada quien, ¿verdad? Otros no, ya agarraron la voz bien ronca, ¿verdad? Entonces aquí ese es el primer cambio. La prepubertad está entre los 10, 11, 12 años. Aunque se dice de que, por ejemplo, lo que es la menarquia tiene un aparecimiento más o menos entre los 10, 11 años. Esa es la regla estándar, pero hay siempre excepciones a cualquier regla, ¿no? Ahora hay niñas que a los 8 años ya están menstruando, ya tienen cambios morfológicos, donde sus compañeras todavía andan planas de adelante y planas de atrás, y ellas ya tienen un cuerpo más o menos definido, ¿verdad? Porque ya desarrollaron antes de tiempo. Entonces, quieras o no, pues ya en esta etapa ya empieza la preparación de la aptitud para la reproducción, o sea, empiezan a tomar forma ya los órganos y todo. Luego hablamos de la pubertad, ¿verdad? Que está entre los 12, 13, 14 años. Aquí aparecen claramente ya las actitudes de reproducción. Por ejemplo, a los 14 años ya una niña ya está completamente desarrollada. Los varones ya tienen espermatozoides maduros, ¿verdad? Ya pueden engendrar un óvulo, por ejemplo, lo pueden ya prácticamente fecundar, ¿verdad? Entonces, es aquí donde se puede dar el peligro por andar ¿cómo se llama?, de curiosos en lo que es la identidad sexual, o curiosos de tener relaciones sexuales con alguien. A la primera embarazan a cualquiera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque los espermatozoides que el hombre tiene en esa edad son espermatozoides fuertes, ¿verdad? Fuertísimos, ¿verdad? Y acuérdense que ya la mujer ya produce óvulos a los 14 años, y entonces cuando existe, digamos, una relación sexual y hay una eyaculación en el interior de la vagina y el óvulo ya está presente, comienza una persecución, ¿verdad?
y la persecución. El hombre manda millones de espermatozoides que van detrás de un óvulo, pues van a tratar de agarrarlo como dé lugar. Entonces ahí, y si son fuertes, lo van a atrapar, ¿verdad? Por ejemplo, si un óvulo logra fecundar un espermatozoide, perdón, logra fecundar un óvulo, eso es un embarazo seguro, es un niño o una niña. Si son dos los espermatozoides que logran fecundar el óvulo, pues son gemelos, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Pueden ser trillizos o como sean. Pero ya estamos aptos para la vida de reproducción desde los 14 años, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? La pubertad es la etapa bastante peligrosa. En El Salvador, por ejemplo, hay estadísticas de embarazos en mujeres de 14 años bastante alta, ¿verdad? Bastante alta, que se convierten luego en madres solteras, ¿verdad? Les toca realizar su vida ya con un combo a la par, ¿verdad? Con el niño a la par, ¿verdad? O la niña a la par, ¿verdad? Y ya les cuesta mucho más también. También dice que la palabra de pubertad deriva del latín pubertos o pubertas, que significa edad viril. Edad viril quiere decir que ya están aptos para la reproducción. Y de pubescere, que significa cubrirse de pelos. Ya dijimos, principalmente en las axilas, la barba, el bigote, los vellos púbicos y todo eso. Y después de esto, de la prepubertad y la pubertad, viene lo que es la adolescencia ya en sí. Aquí más que todo ya se dan otro tipo de cambios, ¿verdad? De cambios más que todo psicológicos, ¿verdad? Que quiere decir también que va desde los 14 a los 18 20 años y viene del latín adolescere, que significa crecer. En lo otro tuve una transformación morfológica y aquí ya en la adolescencia se da lo que es el crecimiento. Crecimiento que no es crecimiento solo físico, sino que también mental. Vamos. Cambios referidos al sexo se dan en las siguientes. En las mujeres, por ejemplo, empieza a modificarse la forma de la pelvis. Ya le decía yo, se ensancha la pelvis para darle espacio donde se va a colocar el aparato reproductor, ¿verdad? Los ovarios y el útero y todo eso. Aumenta el volumen del útero y de los ovarios. Se modifican los pezones, ya dejan de ser un simple botoncito, sino que el botón crece un poco más y también hay desarrollo de las mamas, ¿verdad? Aparecen los pelos del pubis, o sea, ya existe el vello púbico, tanto en las axilas como a través a la par de los genitales, como protectores de los genitales, ¿no? Y entre los 12 y 14 años, no es una regla, como les decía yo, se presenta la menarquia. A veces hay niñas hoy día, dependiendo de cómo haya sido, digamos, el embarazo de la madre, como sea la genética de la madre o los cuidados y vitaminas que recibió durante el embarazo, tienden a acelerar también el desarrollo del niño o de la niña. En los varones crecen los testículos. En esa etapa los papás le dicen a uno que somos huevones, ¿verdad? Pero no es por eso, sino que porque nos han crecido los testículos. Y también crece el pene, se desarrolla la próstata, que no sabemos para qué sirve, pero ahí está. Cambia la voz, entre los 14 y los 16 años se presentan espermatozoides maduros. Ya son espermatozoides que son aptos para la fecundación de cualquier óvulo de la mujer. El egocentrismo vuelve a aparecer aquí, o sea, ser el centro del universo. Se despierta el interés hacia su propia figura. Por ejemplo, los hombres somos un poquito más descuidados, ¿verdad?, en cuanto a la figura, pero las mujeres sí son más aprensivas en mantener una figura bien esbelta, ¿verdad?, en no engordarse, en mantenerse siempre con un aspecto muy elegante, muy fino, ¿verdad? Y eso hace que también empiecen a enamorarse de su propio cuerpo. Y aquí también se pueden cometer un montón de errores, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es la anorexia y lo que es la bulimia son desórdenes alimenticios a veces provocados por mantener una figura, ¿verdad?, porque la moda exige de que la gente ande toda esbelta, ¿no? Gracias a Dios yo he estado viendo, por ejemplo, antes yo miraba mucho los desfiles de modas que salían en televisión y todas eran secas, ¿verdad?, todas esqueléticas, ¿verdad? Y entonces la gente trataba de ser esquelética para verse como las top 10 de la belleza mundial, ¿verdad? Ahora ya incluyen en los desfiles de modas, modas para gorditas, modas para robustas, modas para esbeltas. Y eso es bueno para que la gente sepa que también que para verse bien uno puede tener cualquier tipo de cuerpo, porque a veces
no depende de mí que yo no sea gordo, ¿verdad? Que yo sea seco. Si mi genética viene de seco, voy a ser seco. Pero si los malos hábitos alimenticios en mi casa nos hacen comer de todo lo que aparece ahí, y todos comemos con unas grandes ansias, como que es la última comida, toda la familia es gorda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no voy a ser gordo yo? ¿Verdad? Entonces, el egocentrismo también tiene que ver mucho con esto en esta etapa. ¿Por qué? La hecho de quererse mantener siempre en una forma bastante escultural. El puber también, o sea, el joven descubre un yo desconocido, se da cuenta de que él es capaz de realizar cualquier acción que pueda realizar un adulto. Si después de los 14 años él puede ser un generador de reproducción de vida humana, como es la forma a través de los espermatozoides, entonces él también se siente capaz de hacer un montón de cosas de adultos. Entonces, a veces el puber quiere que lo traten como adulto cuando le conviene y quiere que lo traten como niño cuando le conviene. Por eso yo siempre digo de que ellos están parados sobre una cáscara de guineo. Cuando conviene me deslizo hacia la niñez o cuando me conviene me deslizo hacia la adultez. También se dan cuenta de que ya existen varios poderes. Por ejemplo, ya a veces los hijos tienden a desarrollarse mucho más que los padres y de repente se paran a la par de uno y le ponen en la mano en el hombro a uno y tratan de medirse a ver quién es más grandote, ¿verdad? Si yo soy más alto que vos, soy más fuerte que vos. O sea, trata de vender, el puber trata de vender una imagen como queriendo decir, hey, yo soy igual que vos ya, ¿verdad? Soy mejor que vos todavía. Y ahí es donde se presenta una gran cantidad de conflictos entre padres, con los maestros y con las generaciones de mayores, ¿verdad? La gente vieja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren, el puber cree que ya está listo para conquistar al mundo, ¿verdad? Pero la verdad es que no está listo para conquistar al mundo. Al contrario, el mundo lo está conquistando a él, ¿verdad? Eso es diferente. ¿De qué va a depender la fuerza que este tipo de conflictos se den? Primero, si la autoridad paternal no cambia, ¿verdad? Si yo no entiendo que ya mi hijo ya creció, ¿verdad? Y que ya no voy a tratarlo de la misma manera como lo traté cuando era niño, ¿verdad? Lo voy a tratar ahora como adolescente que es y dándole ciertos derechos y dándole también cierto respeto, ¿verdad? Ya no le puedo decir, ya mono tonto, vení para acá. No, ¿verdad? Porque el mono tonto se va a enojar conmigo y va a reaccionar ante mi estímulo de malestar, ¿verdad? Sino que también debo de darle ya un lugar donde él merece estar. Yo siempre le digo a los padres de familia, cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos, les digo yo que con los adolescentes uno no discute, ¿verdad? Porque si yo me pongo a polemizar o a discutir con un adolescente, puedo comenzar el día de hoy, ¿verdad? Puedo continuar toda la noche, puedo continuar al día siguiente y vuelvo otra vez la noche. Puedo pasar una semana, si yo quiero, discutiendo con el adolescente y no voy a llegar a nada. Con el adolescente les digo yo, hay que trabajar en base a tratos, ¿verdad? Por ejemplo, si Natalia me dice, mire, licenciado, o papá, ¿verdad? Si yo fuera su papá, ¿verdad? Mire, papá, yo quiero ir a una fiesta, entonces yo le puedo decir, ok, hagamos un trato, ¿verdad? Lleguemos a un acuerdo, Natalia. Vas a la fiesta, pero esta semana le ayudas a tu mamá a lavar los trastes, arreglas tu cuarto, sacas tu ropa sucia, la metes a la lavadora, la lavas de un solo y también le ayudas mucho en la cocina a mamá. Si tú haces todo eso, yo te dejo ir a la fiesta. Esos son acuerdos, ¿verdad? Eso se hace con los adolescentes. Eso funciona mucho mejor que el grito, que la discusión, porque no va a ser la de nunca acabar. Es mejor llegar a acuerdos y entonces los cambios conductuales se dan. También si yo no trato de buscar un cambio en mi vida como adulto que soy, tratar de entender a mi hijo que tiene problemas, porque los adolescentes durante toda la etapa de la adolescencia cargan una guerra interna, ¿no? Su cuerpo se ha modificado, tengo un nuevo rol de vida, tengo que pensar en formas diferentes, tengo ahora problemas diferentes, tengo un cuerpo que demuestra de que yo ya crecí y que tengo que hacer cambios en mi vida. O sea, vive en un conflicto total. Entonces, si yo no cedo ante eso o no entiendo eso, el conflicto que se dé entre nosotros va a ser mucho mayor. ¿Verdad? Siempre el trato, si yo lo sigo tratando como cuando era un niño, estoy mal. Yo debo tratarlo ya de acuerdo a su etapa en la que está. Y esas son de las cosas que se dan más fuertes. En la pubertad se produce también una efervescencia de energías mentales. Mire,
el adolescente es bastante creativo porque tiene una gran imaginación. Y ahora esa imaginación alimentada por la tecnología, mucho que mejor, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, todos los inventos que han habido, por ejemplo, vaya, el aparecimiento de los teléfonos celulares, de las computadoras pequeñas, de la misma computadora, todos fueron inventos hechos por jóvenes que vinieron a revolucionar el mundo. Y cada día se está revolucionando porque, vaya, hay muchos aparatos de tecnología que hoy es el boom, hoy es el día que aparecen, hoy es el día que son famosos y mañana son obsoletos. Ya no sirven porque ya aparece otro mejor, ¿verdad? Entonces la gente se está renovando a cada rato. Hoy con la pandemia, mire, es exagerada la reinventación que la gente ha tenido. Todo el mundo se ha reinventado. Aquel que no vendía, sino que era comprador, ahora vende. Aquel que no tenía esa creatividad para hacer dinero, hoy lo está haciendo y lo está rebuscando. Porque hay una superabundancia emotiva también en esto. El joven tiene ganas de hacer tantas cosas, pero hay algo que lo detiene siempre. Tu inestabilidad emocional está porque no sabe si lo va a lograr o no lo va a lograr. Pero mire, hoy día con la necesidad que tenemos, muchos jóvenes se han aventurado y han hecho cosas buenas, pues cosas nuevas, y están viviendo de eso, pues. Están haciendo plata, ¿verdad? Sí, mire, si ahora, antes nosotros veíamos el simple hecho de vender minutas, era una cosa normal y natural, que era propia de una clase social en nuestro país, que era la pobre, ¿verdad? Quizás la más pobre la que vendía minutas, ¿verdad? Ahora en tu casa, en la cochera, puedes poner un puesto de minutas y todo el mundo te compra, ¿verdad? Y ya no tiene nada que ver con las clases sociales. Por eso se dice de que el joven tiene una gran superabundancia emotiva, pero también a veces siempre guarda muchos temores. Por eso hay mucha ambivalencia, o sea, en indecisión, en hacer las cosas o no hacerlas, hasta que no ve la necesidad. Muchos de los jóvenes se mantuvieron, antes de la pandemia, se mantuvieron latentes, queriendo hacer cosas, pero nunca se atrevieron. Hoy en la pandemia y después de que estamos con la época de la pandemia, se reinventaron y entonces se dieron cuenta que eran capaces de hacerlo. Y lo intentaron y lo han logrado. El temor siempre está latente, ¿verdad? Que la gente cree que todo va a fallar, pero en todo proyecto siempre lleva ese 50%. 50% de éxito como 50% de fracaso. Si fracaso, debo de cambiar mi fracaso, corregir los errores que cometí y mejorarlo. Si en caso tengo éxito, eso me lleva a mí al reto de mejorar el éxito que tuve. Y debo de hacerlo mejor. Y la otra cosa que queda es, si no lo intentaste, ahora lo que te queda es intentarlo. Esa es una de las cuestiones prácticas de todo esto. Bien, vamos a llegar hasta ahí. Con esto yo voy a terminar el tema en su primera parte. Vamos a dejar la segunda parte para después, para la otra clase, para el jueves. Creo que si no hay preguntas acerca de cómo va a ser la orientación que vamos a tener con las exposiciones, espero que todo esté claro. Y si hay alguna pregunta, por favor, escríbanme en mi correo y pregunten que yo voy a contestar. Conmigo ya saben, yo siempre trato de contestarle a todo el mundo, ¿verdad? Pero si en caso no le contesto es que porque quizás no estoy o estoy dormido o cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero sí, siempre trato de darle respuesta a todas sus interrogantes. Así que si no hay preguntas, vamos a llegar hasta ahí. No olvidar en poner su nombre en el chat para que quede en registro de asistencia. Y no hay preguntas ahorita, está todo claro como la horchata. Todo claro. Está bien, entonces está como la limonada, ¿verdad? También bien claro. Bien, que me alegra de que estemos manejando esto y empiecen ya a trabajar en su tema, ¿verdad? Empiecen a elaborarlo ya para que la fecha que les toque ya lo tienen preparado y entonces solamente es de compartirlo con los compañeros, ¿verdad? De eso se trata, que compartamos la información. Y ese va a tener un valor del 50% de las actividades del periodo, ¿verdad? El otro 50% lo va a ser el parcial. Ahora, toda la información que ustedes aporten
en esas exposiciones es material para el parcial. Ese va a entrar en el parcial. ¿Ya? Yo también lo estoy recopilando y estoy sacando la información que voy a necesitar para su examen parcial. Así que si no hay nada más, jóvenes, les deseo una buena tarde y primero Dios nos volvemos a ver el jueves, o si les dejo una clase grabada o tenemos una videoconferencia, yo les voy a comunicar, ¿ok? Se cuidan mucho, ¿ok? Pasen buena tarde. Igualmente, Lick, cuídense. Adiós, Lick. Chao, chao. Adiós. Feliz tarde, Lick. Cuídese. Dios, hija, Dios. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, cuídense mucho.